todos a todas. Buenas tardes. Antes de todo, muchísimas gracias a Silvana y a Florian por darme esta oportunidad de explicar un poquito el papel de la Unión Europea en Colombia y quizás por algunos una pequeña repetición de lo que es la Unión Europea y sus 28 países, cómo se ha creado y después más en detalle cómo nosotros trabajamos para apoyar el gobierno, el Estado, para avanzar en el respeto de derechos humanos en Colombia. Yo soy de Suecia, pero como ustedes ya saben, la Unión Europea es compuesto por 28 países y mi país está muy en el norte de Suecia. Entonces, si ustedes tienen dificultades para entender mi español, por favor, me haga signo y lo voy a repetir. Y como yo entendí, a veces me gusta mucho, si yo doy un discurso, me gusta mucho de tener preguntas muy directas. Entonces, si ustedes tienen una pregunta que tiene relevancia con la presentación, por favor, no tengan miedo, pero me interrumpe en cualquier momento porque es mucho mejor de tener un diálogo con ustedes. Entonces, ¿qué es la Unión Europea? ¿Hay alguien aquí que ha empezado a estudiar los asuntos de la Unión Europea? ¿O es el primer día? Ah, perfecto. Algunos. Entonces, ya tú vas a saber mucho de esto, espero. En la Unión Europea se ha hecho una evaluación para una integración más profunda en todo sentido, en las políticas, en la economía, en comercio, en derechos humanos. Nosotros en la Unión Europea hoy compuesto por 28 países que han tomado la decisión de dejar una parte de su competencia para instituciones supranacionales que toman las decisiones que tengan efectos directos en nuestros países. Tenemos 24 lenguas oficiales, imagínense el trabajo, pero claro, por razones prácticas no es posible de trabajar al mismo tiempo en Bruselas, que es nuestra capital, en los 24 idiomas, porque sería imposible. Entonces, por razones prácticas, hay una limitación de los idiomas de trabajo, pero para tener efecto, para las leyes que se toman conjuntamente, tienen que ser traducidas en los idiomas oficiales para tener estos efectos en todos los países. Como Florian mencionó, que este proyecto que llevamos aquí tiene apoyo de la Comisión Europea. La Comisión Europea es como un gobierno compuesto por 28 comisarios. Tenemos un parlamento que es el voz del pueblo y también como el parlamento colombiano tiene un papel muy importante en los procedimientos de legislación. Tenemos un consejo que es compuesto por los ministros, pero depende de la temática, podría ser, por ejemplo, los ministros de Agricultura, los ministros de Finanzas, depende de la temática que se trata. Y tenemos un Tribunal de Justicia que asegura el pleno respeto de la aplicación de las leyes de la Unión Europea. Tenemos órganos consultivos y órganos financieros. Estoy segura que ustedes ya van a profundizar estos temas con Silvana en las semanas que vienen, entonces no voy a quedarme explicando mucho en detalle esto. Si ustedes quieren, yo podría mandar la presentación. La presentación está aquí para que ustedes no necesitan escribir todo. Entonces ya Silvana tiene la presentación y con todo gusto ustedes podrían tenerlo. Hemos visto una evaluación de la integración europea que es basado en un tratado que es el derecho primario. Entonces todo lo que nosotros hacemos necesita tener una base legal en el derecho primario. Empezamos con el Tratado de París. Ustedes ya saben, después de la Segunda Guerra Mundial,
que dejó muchos de nuestros países en ruinas, se tomó la decisión de crear una comunidad más cercana, porque países que están más conectadas no se ponen en guerra contra una y el otro. Vimos una evaluación con el Tratado de Roma y con la 86 se tomó un tratado muy importante para nuestra política exterior. Y claro, eso es el objetivo de mi presentación hoy, es explicar a ustedes cómo nosotros trabajamos con Colombia. Pero yo quisiera que ustedes entiendan muy bien nuestros valores internos y que son ellos que también están reflejados en la política exterior. Y por eso empiezo con estos valores internos. En 92 creamos una Unión Europea, donde tomamos pasos para crear una constitución europea propia y empezamos a definir también la política exterior y de seguridad común. En el año 97 se adoptó el Tratado de Ámsterdam, con aún más competencias y aún más posibilidades para los países que eran miembros de tomar decisiones en común. En 2001 se adoptó el Tratado de Niza porque los Estados miembros encontraron dificultades para tomar algunas decisiones que requerían unanimidad y que eran bastante difíciles para avanzar en la legislación común. Y con este tratado se tomaron algunas decisiones para facilitar también los procesos legislativos. Y el 2007 es la más reciente, el tratado más reciente que adoptamos, es el Tratado de Lisboa, que tuvo como objetivo de aumentar la democracia, la eficacia y la transparencia, porque en los países se sintió que faltaba transparencia para conocer los diferentes procedimientos, como las leyes se adoptaron. La Unión Europea, con el Tratado de Lisboa, se creó como un actor internacional bastante importante. Es clave, la política exterior es una clave de la política nuestra. Tomamos la decisión de tener una participación muy activa en el sistema multilateral, en Naciones Unidas. Aquí hay sillas, sí, serían más cómodas. Y aquí algunas. Bienvenidos. Y también es verdad que tenemos una potencia comercial bastante importante. Llevamos 20% del comercio mundial, con casi 15% de las exportaciones y 16% de las importaciones. Y estamos un líder en inversión extranjera. Y también fuimos, en el año 2013, todavía no tenemos las cifras para 2014, fuimos el principal donante de ayuda al desarrollo, que es 50% de la ayuda mundial. Entonces, después la adaptación, entonces que aprobamos el Tratado de Lisboa, tenemos algunos valores internos que también son válidas en la política exterior. Y eso es que tenemos la obligación de promover los valores nuestras, que son la democracia, derechos humanos y el Estado de Derecho. Tomamos la decisión de contribuir al cumplimiento de los objetivos de desarrollo del milenio, a promover los intereses de la Unión Europea a nivel global, de promover nuestras políticas internas, también en la política externa, de invertir con nuestros vecinos
Ustedes ya saben que hay países muy cercanos nuestros que necesitan mucha inversión y apoyo. Tomamos la decisión de fortalecer la seguridad internacional, mejorando la prevención de crisis y capacidad de resolución. Y también de demostrar solidaridad con la gente que enfrenta desastres naturales o provocados por hombres. Y para entender los valores, entonces, en la política exterior, es importante que ustedes ya entiendan el interior, ¿no? Las políticas internas que tenemos nosotros, porque son las mismas prioridades. Vimos que faltó, por ejemplo, tuvimos que crear una Unión Europea más democrática y más transparente. Por eso se tomó la decisión de ampliar y dar más protagonismo al Parlamento Europeo. Decidimos también de dar a la Unión Europea más competencia en temáticas justicia, libertad y seguridad. Una mayor participación de los parlamentos nacionales. Y también dimos una posibilidad a los ciudadanos de tomar de presentar una propuesta legislativa. Bienvenidos, aquí hay sillas. Se ha visto una evaluación en las competencias de la Unión Europea para llegar a una Europa más eficaz. Por ejemplo, como ustedes ya vieron que hubo una evaluación en los tratados, eso era para mejorar los procesos de tomar decisiones conjuntamente que serían válidos en todos los países. Ya tenemos un presidente. Antes no hubo presidente, pero ya lo tenemos. Aunque cada Estado miembro tiene su propio sistema de su propio gobierno, pero tenemos un presidente en común, el presidente del Consejo Europeo. Y para la presentación de hoy, lo más importante, se creó un capítulo muy importante de una Europa con derechos y valores, libertad, solidaridad y seguridad. Se creó una Carta de los Derechos Fundamentales que ya es equivalente a la Constitución, una Constitución ya que tiene, por ejemplo, Colombia. Se creó también la obligación, siempre hubo, pero ya se clarificó la solidaridad entre los Estados miembros, por ejemplo, en caso de ataque de terrorista, que ya hemos visto también muy recientemente. Y una mayor capacidad para todos en justicia, libertad y seguridad. Se creó una alta representante de la Unión Europea para asuntos exteriores y política de seguridad. Se creó un servicio diplomático que yo represento hoy aquí. Entonces ya no solo son los Estados miembros que tienen sus embajadas en Bogotá, también la Unión Europea o el Servicio Exterior de la Unión Europea tiene su embajada. Que yo represento aquí, con gusto. Y también se tomó la decisión de desarrollar la política europea, seguridad y defensa. Y aquí también hay un ejemplo cómo nosotros trabajamos con Colombia. Estamos en proceso, ya hemos firmado un convenio con Colombia, que Colombia podría participar en misiones de ayuda, por ejemplo, de ayuda humanitaria y posiblemente podría ser también en misiones para la paz. Y ese tratado, este convenio aún no se ha ratificado aquí, pero estamos bien avanzados en los procesos y hay muy buena voluntad de ambas partes. Para mencionar la Comisión Europea, que también Floria mencionó al principio, que es el órgano ejecutivo de la Unión Europea. También tiene su presidente, que viene de Luxemburgo, la sede es en Bruselas, tiene 28 comisarios, que es un comisario por cada temática, es como los ministros en un gobierno nacional.
también tiene representación en cada Estado miembro y más de 135 delegaciones en el mundo, pero ya son delegaciones de la Comisión y del Servicio Exterior conjuntamente. Entonces hay una representación en los países afuera de la Unión Europea, como nosotros en Bogotá. Para Colombia, los Director Generals, ¿cómo se podría decir en español? Directrices generales, que es el comercio, es como un departamento, un ministerio de comercio. Hay de desarrollo de cooperación, DEVCO, y la ayuda humanitaria y protección civil. Y en Bogotá tenemos, en mi oficina del Servicio Exterior, tenemos colegas de la sección comercial. Yo tengo la colega mía que va a venir aquí el viernes para hablar de oportunidades también del comercio y la situación económica. Y de DEVCO, del entonces Ministerio para Desarrollo y Cooperación, tenemos nuestro jefe de cooperación que va a venir el miércoles. Entonces ustedes tienen todas las posibilidades para hablar más en detalle con ellos, respectivamente. La delegación de la Unión Europea en Colombia existe desde junio del 1993. Nosotros llevamos la representación política de la Unión Europea. ¿Y qué significa esto entonces? Eso significa que nosotros estamos un socio del gobierno, pero también de los gobiernos locales. Cuando nosotros viajamos, tenemos siempre reuniones con el alcalde, la gobernación. Intentamos de buscar oportunidades para Colombia y para la Unión Europea y los países europeos. Y eso podría ser en áreas muy diferentes. Podría ser en cambio climático, desarrollo sostenible, derechos humanos. Hay muchas posibilidades y depende, claro, del interés de cada región y de los alcaldes y los políticos locales también. En el Tratado de Lisboa recibimos nuevas competencias que también son desafíos, porque claro, la Unión Europea no es un país, no tenemos una voz como un país, pero intentamos de buscar lo que es mejor para todos nuestros países, de los 28. Y eso, claro, es un desafío. ¿Se acuerda la mapa inicial con países del muy al norte hasta el sur? Y para identificar los intereses comunes y es un desafío a veces para nosotros. Claro, es mucha manejar y encontrar compromisos en cómo vamos a manejar este tema o para poder avanzar en nuestras relaciones con los países, con los diferentes países. Entonces, nosotros una atrás. Sí. Solo voy a mencionar que no solo con Colombia tenemos un diálogo, pero también tenemos una relación birregional entre la Unión Europea y la comunidad latinoamericana caribeña, que es el CELAC. ¿Le conocen CELAC? CELAC, perfecto. Y ya hace 2 años hubo una cumbre en Santiago. En cada cumbre se adopta un plan estratégico de actividades que se deberían cumplir hasta el próximo cumbre. Y el próximo cumbre sería en junio en Bruselas. Entonces yo pienso que es una muy buena oportunidad para ustedes de conocer y de saber un poquito más, porque seguramente habrá mucha prensa en Colombia sobre los desarrollos y políticos y las posibilidades para acercarse aún más entre las dos regiones. Tenemos un diálogo sobre políticas, se llama. Es nosotros, entonces, como delegación, que llevamos un diálogo muchas veces con la Cancillería, y es la Cancillería que invita también a
a ministros expertos de otras temáticas dependiente de la agenda, pero podría ser, por ejemplo, minería, o podría ser desarrollo sostenible o cambio climático, o también asuntos multilaterales u preocupaciones. Nosotros ya en la Unión Europea tenemos gran preocupaciones y Colombia, claro, también, pero para nuestros vecinos, como en lo que pasa en Ucrania, en Siria, y tenemos también un diálogo muy cercano con el gobierno de Colombia para hablar, para discutir, para analizar estos temas con importancia global y multilateral. Desde el año 2009 tenemos un diálogo de derechos humanos. Yo he tenido la fortuna de asistir a los diálogos los últimos 3 años, que siempre son preparados en una manera conjuntamente, que es el gobierno de Colombia y nosotros que conjuntamente definimos una agenda. ¿Qué sería entonces o cuáles serán las temáticas que queremos profundizar? Debería ser temas que son importantes y de relevancia para ambas partes. En los últimos años hemos hablado por ejemplo, de la situación de defensores de derechos humanos. Hemos hablado de la situación de niños en conflicto, de la situación de la mujer, cómo nosotros podemos apoyar al gobierno y a la institucionalidad para avanzar en temática de altos niveles de impunidad por algunos crímenes, y cómo nosotros podemos fortalecer o apoyar. Claro, tenemos instrumentos diferentes, voy a llegar a esto, en nuestra cooperación, pero también es muy importante de tener este diálogo donde el gobierno invita a los expertos de sectores diferentes para que nosotros podamos profundizar mucho las temáticas. Este diálogo se mantiene un año en Colombia y el próximo año en Bruselas, entonces se toma turnos. Y mientras el diálogo de alto nivel, que es el nivel ministerial, tenemos también un diálogo técnico, que es más enfocada a buscar oportunidades para cooperación, o quizás que alguno de nuestros países podría invitar a un experto que podría contribuir en una materia muy específica. El último diálogo fue en octubre. Podría también mencionar que nosotros como Unión Europea tenemos 5 prioridades para la situación de derechos humanos en Colombia, y son la situación de defensores de derechos humanos, que sabemos que es una prioridad también para el gobierno. Trabajamos y apoyamos la unidad de protección en proteger los defensores. Trabajamos con el Ministerio de Justicia y con la Fiscalía para apoyar que se avanzan las investigaciones. Como prioridad tenemos mujeres y niños en conflicto. Tenemos mucho apoyo y programas, por ejemplo, con la Agencia para la Reintegración, pero también apoyamos los esfuerzos del ICBF, del Instituto Bienestar Familiar, y trabajamos mucho con la sociedad civil para estas temáticas. Otra prioridad es grupos étnicos, indígenas y minorías. Ustedes ya van a aprender mucho más sobre las relaciones comerciales el viernes. Solo para mencionar que antes tuvimos un sistema de preferencias generalizadas, pero ya desde agosto 2013 tenemos el acuerdo comercial entre la Unión Europea y Colombia, Perú. En la cooperación tenemos una estrategia. Se acaba de adoptar una nueva estrategia, entonces las cifras aquí que están indicadas son hasta el 2014, pero ya muy recientemente se adoptó la nueva estrategia. Ustedes ya podrían buscarlo en nuestra página web,
Pero antes, como usted ya ve aquí, hubo una estrategia de 164 millones de euros. No sé cuánto sería en pesos. Sería una tarea para Silvana de presentarlo. Pero también hay cooperación autónoma con actores no estatales. Hay diferentes áreas de cooperación y claro, aquí entra también la cooperación y el apoyo a los derechos humanos. En la cooperación programable, eso entra en el instrumento, en el marco geográfico del instrumento de cooperación al desarrollo, que era de 2007 hasta 2013 con 164 millones de euros. Y otros programas no programables, que significa que no era directamente con el Estado, pero también con actores no estatales, autoridades locales en desarrollo. Además, estos instrumentos, hubo también el Instrumento Europeo para la Democracia y los Derechos Humanos. Solo para mencionar lo que entra en esta línea temática. Tenemos proyectos con algunas organizaciones que ayudan a defensores humanos de ser sujetos de realocación si hay necesidad. Unidad de protección también, o trabajamos, apoyamos todo el trabajo, pero a veces es importante que un defensor pueda salir muy rápidamente de su pueblo o de su situación. Y podría ser en Colombia o podría ser también en otro país en Latinoamérica o en un país europeo. Dentro de nuestro instrumento de estabilidad trabajamos con, por ejemplo, para apoyar los esfuerzos para que las mujeres puedan tomar, o mujeres como actores para la paz, y para disminuir o para crear condiciones más favorables para el posconflicto. Y nuestros colegas que trabajan con ayuda humanitaria tienen un instrumento, o ellos implementan un instrumento para ayuda humanitaria. Entonces, todos estos instrumentos, ustedes vean que entran ya en derechos humanos también. Nosotros tenemos en nuestra página web hay una posibilidad de buscar y de ver los proyectos, no solo de nosotros, pero también de los Estados miembros. Se llama CISEC. Voy a dejar con la profesora para que ustedes le podrían mirar si les interesan, porque ya se puede seguir muy de cerca lo que hacemos, lo que hacen los Estados miembros en la materia de derechos humanos, en qué región, en qué temática. Entonces, el anterior acuerdo marco y la estrategia país era hasta 2013 y todavía estamos en ejecución de estos 146 millones de euros, pero todavía no, ya tenemos los sectores, que sería desarrollo rural y algo que sería la mayor parte de la cooperación bilateral en la próxima estrategia, y también algunos programas más pequeños para promover el desarrollo, el comercio, ¿cómo se dice? Comercio justo. Pero eso mi colega, el señor Hopkins, podría explicar mucho más en detalle el miércoles cuando él venga. Algo que es transversal en nuestra cooperación, muy relacionada con los derechos humanos, es que cada acción de cooperación necesita promover derechos humanos y la democracia y tener una perspectiva de derechos humanos. Y eso es definido ya por nosotros en el Tratado de Lisboa que yo presenté al principio, pero deberían ser reflejados también en los instrumentos y en las acciones de cooperación en el exterior.
equidad y igualdad de género, una promoción del diálogo político, tener una participación activa de la sociedad civil y intentar de asociar, de cooperar con la institucionalidad local. Y ver a las personas como sujetos activos de desarrollo. Y en los apoyos que tenemos, entre otros a derechos humanos, hay entonces instrumentos de cooperación al desarrollo que es geográfico. Ya tenemos entre la Unión Europea y Colombia, pero también regional con Latinoamérica, donde Colombia ya podría solicitar de ser parte para recibir estos fondos, y también subregional como la Comunidad Andina. Y en el temático, yo he mencionado algunos, por ejemplo, medio ambiente, recursos naturales, pero también actores no estatales y autoridades locales. Y los enfoques para la cooperación de la Unión Europea en Colombia ha sido apoyo e iniciativas de paz y resolución de conflictos y de mitigar las causas por los conflictos. Una asistencia a las víctimas, trabajamos muy cerca a la unidad de víctimas, también a la unidad de restitución de tierras, a la unidad de protección, para apoyar y fortalecer los esfuerzos que hacen estas unidades para reparar a las víctimas y para proteger a los reclamantes de tierras. Fortalecimiento del Estado Social de Derecho. Un ejemplo aquí es nuestro apoyo y la cooperación que tenemos con el Ministerio de Justicia. El trabajo con el gobierno, pero también con la sociedad civil. Apoyamos, por ejemplo, la red de Ruta Pacífica, Casas de las Mujeres, que seguramente ustedes conocen también. Tenemos un diálogo muy frecuente con representantes de sociedad civil en Bogotá, pero también en las regiones. Cada vez que viajamos intentamos de reunirnos con ellos para aprender y escuchar, para poder analizar la situación y mandar información más relevante y correcto a nuestros capitales en la Unión Europea. Y por último, es un poquito afuera de la presentación, pero solo voy a tomar un minuto para mencionar que también hay una cooperación académica e intercultural, que ya sé que Florian y seguramente Silvana saben mucho más que yo, pero solo para decirles que empezamos con Erasmus, que está vigente desde el año 87 en Europa, y que en la primera fase, después que en el programa que siguió, que es el Erasmus Mundus, abrió muchas oportunidades a los países socios, que tuvo una segunda fase hasta el año 2013, y ahora tenemos el Erasmus Plus desde el año pasado, pero que sigue vigente hasta el 2020. Estoy segura que ya la UniNorte forma parte de este programa, que tiene 3 acciones principales, que es el crédito para la movilidad internacional, la cooperación para la innovación e intercambio de buenas prácticas y tercer, apoyo a reforma de políticas. Entonces, que podría ser un apoyo a todos los niveles de la educación superior. Eso es para que ustedes vean que hay un interés profundo de la Unión Europea de recibir a ustedes y de tener más intercambio entre los países europeas con los países, por ejemplo, en Latinoamérica. Y por eso se invierten muchos fondos en estos programas. Entonces, muy bienvenidos. No, pasamos. Entonces, se publicó la convocatoria en septiembre de 2014 para movilidades para el año académico 2015 hasta 2016. Entonces, no sé cuándo habrá los resultados, pero espero ver a UniNorte dentro de estos que van a tener mucho apoyo. Y hay una prioridad particular para
individuos de países con niveles de ingresos medio o bajo, que si hay una desventaja especial, se tiene que tomar en cuenta un balance de género, discapacitados o individuos pertenecientes a grupos vulnerables o países, regiones en conflicto. Y el presupuesto indicativo hasta el año 2017 para América Latina es 20 millones de euros, que es mucho. Y eso significa casi 800 movilidades por año. Entonces, en la última página aquí, que Silvana también podría entonces distribuir, hay más información. Les invito también de seguirnos en Facebook. En la delegación tenemos una cuenta Facebook que es el UE en Colombia, Unión Europea en Colombia. Estoy aquí, quizás vamos a tener una sesión de preguntas después, pero muchísimas gracias por darme este espacio de hablar con ustedes. Muchas gracias.